Mateo 28:19 dice: por tanto, en el nombre del Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la pregunta de hoy es: ¿por qué los apóstoles cuando bautizaron no invocaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El pastor Marín, con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Venimos con la respuesta después de la oración. Soberano Dios, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad, este privilegio maravilloso que nos concedes. Nos quitamos de este lugar, Señor, y te pido que pongas tu palabra, Señor, en mi boca, que inspires, Señor, mis labios con tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra que está impresa en papel con tinta, Señor, salte en este momento a través de tu Espíritu y pueda hacer el efecto, Señor, que tú quieres en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que están batallando, Señor, para poder entender este mensaje, la importancia que tiene el bautismo y la necesidad de ser bautizados, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué los apóstoles al bautizar no invocaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La respuesta es porque el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, ellos comprendieron que era Jesús. Y la palabra del Señor dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero antes damos la más cordial bienvenida a los hermanos que están con nosotros en esta emisión en vivo. El hermano Samuel de León, hermana Ruth Estrada, lo mismo que nuestra hermana Marta Marín, nuestra hermana Tania Estrada. De igual manera, nuestro hermano Ramón Marín, lo mismo que nuestro hermano Orlando Estrada, de igual manera nuestro hermano Edwin Galicia, lo mismo que nuestra hermana Carolina Marín, hermana Fulvia Lima, hermana Stephanie Galicia. Bendiciones, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces al mandamiento, a la gran comisión que dio nuestro Señor Jesús, después que Él fue el maestro que estuvo con los 12 discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es alguien que está aprendiendo. Un apóstol es un enviado, es un maestro, es alguien que está capacitado para enseñar. Los discípulos fueron discípulos por 3 años y medio. Uno de ellos falló, que fue Judas, y los otros 11 se convirtieron en apóstoles, enviados, maestros, hombres que fueron capacitados por nuestro Señor Jesús para llevar este mensaje de salvación en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Mateo capítulo 28, el versículo 16, hasta el versículo 20 dice la palabra de Dios. Hermano Noé, gloria al Señor Jesús. Amén, dice la palabra del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Encontramos entonces aquí que esta gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28, el versículo 16,
es dada a los 11 discípulos de nuestro Señor Jesús, quien a partir de ese momento se iban a convertir en enviados. Cuando Él les dice id, ahí los convierte en apóstoles, los 11. El verso 16 dice que el Señor se apareció a los 11 discípulos. O sea, en otras palabras, este mandamiento, quienes lo oyeron antes de ser escrito, quienes lo oyeron verbalmente, fueron los 11 que estuvieron con nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús hablaba por parábolas a la gente, la palabra del Señor dice que a sus discípulos el Señor los tomaba aparte y les explicaba el significado de las parábolas. Eso quiere decir de que había una relación muy cercana con los discípulos y los discípulos tenían la oportunidad de preguntarle al Señor Jesús cuando tenían dudas sobre algo. Entonces, en este momento dice que el Señor se apareció a los 11 discípulos, porque Él les había dicho que se fueran al monte, a un monte ahí en Galilea, donde el Señor se les apareció y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El Señor Jesús enfatiza la importancia del bautismo. O sea que el bautismo no es solamente una obediencia. El bautismo es un acto de fe, una obediencia a la fe para el perdón de los pecados. Entonces el Señor dice, bautizándolos en el nombre. En primer lugar, para que nosotros podamos comprender el significado de este versículo, lo primero que tenemos que hacer es considerar cómo los discípulos que en este momento se convierten en apóstoles lo comprendieron, porque ellos fueron los que recibieron verbalmente este mandamiento. Y por otra parte, cuando nosotros vemos gramaticalmente, aquí está el nombre, forma singular, o sea, habla de un nombre, que aquí por supuesto son 3 títulos de Dios que son muy importantes porque Él es nuestro Padre en la creación, Él es el Hijo en la redención, Él es el Espíritu Santo en la consolación. Isaías, el capítulo 9, el versículo 6, el profeta Isaías le mostró el Señor le mostró al profeta Isaías cómo iba a ser ese niño y cómo iba a tener esos títulos ese niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Encontramos entonces todas esas cualidades y todos esos atributos en ese niño que el Señor profetizó por boca del profeta Isaías que iba a venir a este mundo. En otras palabras, los lectores de la palabra del Señor no era la primera ocasión en que escuchaban que habían esos títulos de ese ser que iba a venir. Estoy en Isaías 9:6. El niño que iba a nacer iba a ser llamado hijo, pero al mismo tiempo él es el padre. Porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, este hijo, es también Padre eterno, profetizado en las Sagradas Escrituras y cumplido en el Nuevo Testamento. Entonces los discípulos entendieron eso, porque en el mandamiento es singular, bautizándolos en el nombre. Luego agrega Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos algunas porciones que comprueban eso. Por ejemplo,
Mateo 1:21 dice, porque un niño nos es nacido, no, perdón, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso dice Mateo 1:21, en cumplimiento a Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Entonces, aquí tenemos que Jesús es hijo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Juan capítulo 14, el versículo 6, Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verso 7 dice, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ahí tenemos que ese niño, el cual Isaías dice, no dice que es un hijo eterno, dice es Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí a Juan, escribiendo el Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Espíritu eterno de Dios, el Padre, el Creador del universo, vino a morar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús, que se manifestó a este mundo como hijo. Y el Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo vino a los 120 en el día de Pentecostés? Como el Espíritu. Y aún como el Espíritu dice, no os dejaré huérfanos. En otras palabras, aún como Espíritu sigue diciendo, yo soy el Padre. Entonces, ahí tenemos la explicación de Mateo 28:19, tal como está escrita. Por otra parte, en el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, dice que les enseñen todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, el Señor se manifestó a los apóstoles derramando el don del Espíritu Santo, acompañándolos con grandes señales y prodigios y milagros. Si ellos hubieran desobedecido a nuestro Señor Jesús en este mandamiento que es tan importante de bautizar, entonces el Señor no hubiera estado con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no está con los desobedientes. El Señor no está con los rebeldes. El Señor está con los que obedecen su palabra. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por otra parte, este mismo mandamiento que es conocido como la Gran Comisión y que he dado poquito antes de que nuestro Señor Jesús se vaya al cielo, es escrito también por Marcos, el capítulo 16, el versículo 14 al versículo 18. Marcos, el capítulo 16, el versículo 14 al versículo 18. Amén. Dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén.
Entonces ahora tenemos Marcos, escribe no otra comisión, la misma gran comisión. Y dice que se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Enfatizan: creyere y fuere bautizado. Creer es en el corazón. Bautizarse es un acto físico, un acto de obediencia, un acto para el perdón de los pecados. Entonces, dice: el que creyere y fuere bautizado. O sea, la forma de decir yo creo es de proceder a ser bautizado. Y dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no cree y no se bautiza, pues entonces es lo contrario, dice la palabra del Señor, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. El verso 17 dice: en mi nombre. Lee otra vez el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando uno ora, la sanidad se recibe en el nombre de Jesús. Los demonios se retiran, los demonios se corren en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué cuando nosotros vamos a ser bautizados, evadimos el nombre y lo suplantamos con los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Los apóstoles no hicieron tal cosa. Y vamos ahora a lo que dice Lucas. Lucas, el capítulo 24, el versículo 45 al versículo 47. Este es un pasaje paralelo de la misma gran comisión que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces dice que el Señor les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento a los discípulos? Jesús. Jesús. Él les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre? Jesús. En el nombre del Señor Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, ¿en qué nombre mandó el Señor a que predicaran y a que bautizaran? En el nombre del Señor Jesús. Ahí estamos viendo Marcos y estamos viendo Lucas, el complemento de Mateo 28:19, que dice: bautizándolos en el nombre. Ahora bien, cuando el Señor se iba a ir y estaba ya en el monte de los olivos, donde estaba con sus discípulos, él le dice a sus discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. También les dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. En la oración que el Señor hizo en el Getsemaní, dice que él pidió
por los discípulos, pero también dijo, no pido solamente por ellos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Eso es por usted y por mí. El Señor pidió por nosotros para que así como los apóstoles comprendieron las escrituras, así también nosotros las comprendamos. Y establecemos a través de la palabra de Dios que el bautismo es un acto de fe para el perdón de los pecados. Necesita ser bautizado para ser perdonado sus pecados. Usted me va a decir que Pablo y Silas le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero siga leyendo. Adelantito dice que luego el carcelero y toda su casa se bautizaron. O sea, la primera parte es creer. Antes de creer, nadie se puede arrepentir. Y antes de creer, nadie se puede bautizar. Y entre arrepentirse y bautizarse es un momento en el cual no sabemos en qué instante el Señor lo puede llenar con el Espíritu Santo. Porque en algunas ocasiones las personas primero se bautizaban y después eran llenas con el don del Espíritu Santo. Pero en algunas oportunidades las personas se arrepentían, eran llenas con el Espíritu Santo, pero después hacían el complemento. Se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Pero el primer paso es la fe para ser bautizado. Y establecemos a través de la palabra de Dios que el bautismo es para perdón de pecados. Como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también, Primera de Pedro 3:21, hermano Noé. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Quiero que me vuelva a leer más detenidamente la primera parte. El bautismo que corresponde a esto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Así, con esa fuerza, acentuación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos hace salvo. No es no, es nos. Somos salvos a través del bautismo. Vimos a Marcos, que recogió las palabras del Señor Jesús, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ahora vemos a Pedro, dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero ahora vemos a Ananías, que le dice a Saulo, en un video que ya tiene más de 800 vistas, gracias a los hermanos y amigos que comparten las enseñanzas. Gracias. Seguimos adelante. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Entonces ahí encontramos que la palabra del Señor nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no naciere del agua y del espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo, no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua, ser bautizado. Nacer del espíritu, ser bautizado con el Espíritu Santo. Hay personas que confunden eso. Dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo es suficiente. Ya vamos a ver que la palabra del Señor aún nos enseña que los que ya estaban bautizados con el Espíritu Santo tuvieron que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Nacer del agua. Ahí no está diciendo claramente que, hablando
que es el bautismo, pero se comprende por la lectura de que habla del bautismo. Dice nacer del agua y del Espíritu. O sea, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús y ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. Si no hace esas cosas, el Señor le dijo a Nicodemo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces establecemos que el Señor Jesús mandó a bautizar, predicar y bautizar, que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué? Ahora vamos al detalle. ¿Por qué los apóstoles no invocaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En lugar de ello, invocaron únicamente el nombre del Señor Jesús. Vemos en Hechos capítulo 2, el versículo 1, dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo recio del cielo que soplaba y llenó todo el lugar donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Fíjese, hermanos, que la iglesia del Señor nace en Jerusalén. La iglesia de los apóstoles nace en Jerusalén. La iglesia que fundó el Señor Jesús nace en Jerusalén. Y esa iglesia nace bautizando en el nombre del Señor Jesús. Ahora, recordemos que en esta parte del libro de los Hechos ya había sido sustituido Judas, porque Judas cayó y fue sustituido por Matías. Entonces, en el versículo 14 dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, ya estaba Matías, por eso era Pedro, y 11, los 12, se puso en pie y les dijo: varones y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Es la hora tercera del día y esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí tenemos el primer mensaje de la gracia, el primer mensaje de la iglesia, el primer mensaje apostólico. Los apóstoles aquí comienzan a cumplir el mandamiento de que vayan y hagan discípulos, de que vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo. Pero el Señor les dijo, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después a los gentiles. Ahora, cuando la gente escucha el mensaje de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 37 al 42 del libro de los Hechos, ahí tenemos el exacto cumplimiento de Mateo 28, 19. Cuando la gente oye y se compunge y dice, ¿qué podemos hacer? Pedro aplica lo que el Señor Jesús le mandó que fueran a predicar. Hermano Noé. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Esto sucede en Jerusalén. Cuando Pedro está predicando su primer mensaje, dice que la gente se compungió de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ahí estaba Mateo, dice a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, que es el líder, el Señor le había dicho,
a ti te daré las llaves del reino. Cuando el Señor dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 17 al 19. Dice que Pedro tenía las llaves y es el que estaba predicando. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. Para el perdón. El Señor dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si a usted le están diciendo que solo levante la mano y va a ser salvo, no le están aplicando la palabra de Dios. Posiblemente quieran otra cosa, menos salvación, porque la salvación está en creer, arrepentirse y ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Entonces, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El primer mensaje de Pedro trajo como resultado como 3,000 conversos bautizados en el nombre del Señor Jesús. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, lo que los apóstoles habían aprendido de Jesús, ahora ellos se lo estaban compartiendo a los primeros 3,000 convertidos. Pero usted me puede decir, pero estos eran judíos, eran en Jerusalén. Y algunos dicen, era porque era la raza judía y porque ellos mandaron a la crucifixión a Cristo y por eso Pedro los castigó mandándolos a bautizar en el nombre del Señor Jesús. No, Señor, la predicación es la misma para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles. No hay más razas, porque después de los judíos y los samaritanos, que son una mezcla de israelitas con gentiles, los demás todos somos gentiles. Y es el mismo mensaje para todos. Cuando vino la persecución, después de muchos años de predicar la palabra de Dios, los apóstoles en Jerusalén, y que ellos fueron perseguidos por causa del nombre del Señor Jesús, y algunos incluso fueron muertos por causa del nombre del Señor Jesús, vino la persecución y Felipe, no el que preguntó, muéstranos al Padre y no basta, ese era el apóstol. Felipe, el diácono, aquí se convierte en evangelista. Dice que descendió a la ciudad de Samaria. Está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 4 en adelante. Dice, y comenzó a predicar a Cristo. Y ahí en Samaria había un hombre que antes ejercía la magia. Este hombre se llamaba Simón. Pero cuando creyeron a Felipe que predicaba el evangelio del reino de Dios, hombres y mujeres se comenzaron a bautizar en el nombre del Señor Jesús, los samaritanos, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Preste atención a esto, porque esto es consistente. No, esto no es un versículo volando por ahí, no es que el versículo que dice ahí, que está por ahí, así dice, no, esta es una doctrina sólida, consistente. Los apóstoles nunca invocaron al bautizar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos invocaron el nombre del Señor Jesús porque es el que perdona pecados. Es más, el ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero vamos a los samaritanos, 8, 12 al 16. Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre habían sido bautizados? En el nombre de Jesús. Todavía el bautismo del Espíritu Santo no había llegado, pero ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Si usted puede comprobarlo, ahí estamos en Hechos 8:12 a 16. Los samaritanos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero también tenemos los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no pertenecemos ni a los judíos ni a los samaritanos. Todos los demás, griegos, romanos, latinos, latín, los que hablan latín, americanos, lo que sea, todos somos gentiles. Los gentiles también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y este primer gentil que cree en el Señor Jesús fue Cornelio y toda su casa. Llamó a Pedro y el mismo mensaje que Pedro había predicado a los judíos, les predicó a los gentiles. Aquí la diferencia es que el Señor llenó a los gentiles con el Espíritu Santo antes de ser bautizado, pero eso no fue motivo para que Pedro detuviera el bautismo en el nombre de Jesús, en agua, en el nombre de Jesús. No, inmediatamente fue y les mandó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús, en agua, en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, el versículo 43 al 48. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Esta es consistencia. Judíos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Samaritanos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y preste atención al verso 43 del capítulo 10 de Hechos, que dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. ¿Por cuál nombre? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras Pedro hablaba aún estas palabras, el Espíritu, aquí cae el Espíritu porque la gente había creído y estaba lista. Estaba prestando atención. Cayó el Espíritu Santo. Pedro bien hubiera dicho: oh no, ya el Señor ya los aceptó, ya los llenó con el Espíritu Santo. Hay personas que el Señor las llena con el Espíritu Santo y dicen: no, yo estoy llena del Espíritu Santo, yo no necesito más. No, preste atención a la Escritura. Dice que ya estaban llenos del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces dice Pedro a los que le habían acompañado, judíos también: ¿puede acaso alguno impedir el agua? El siguiente bautismo que les iba a hacer era en agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué? Para que los doctrinara. Ahí les enseñó la palabra de Dios. Pero lo importante es que el Señor los llenó con el Espíritu Santo porque ellos, a través de la fe, ya se habían arrepentido. El Señor los llenó, pero Pedro les dice, al verlos llenos ya del Espíritu Santo, también necesitan ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. No hay otro bautismo en el Nuevo Testamento, que es donde existe la palabra bautismo.
porque antes no, en el Antiguo Testamento no existe la palabra bautismo. No hay. El único bautismo es el que Juan hizo, el Bautista, que no invocó ningún nombre, sino que bautizó en agua nada más sin invocar ningún nombre. Alguien me va a decir, Juan bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Señor. No bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparte de eso, que a Juan el Bautista no le fue dada la gran comisión. A él le fue dada la comisión de parte de Dios a que preparara el camino al Mesías antes de que el Mesías viniera en su ministerio. Y este bautismo es después del ministerio del Mesías. Entonces, pero Juan tampoco bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, en el libro de los Hechos, los discípulos de Juan, aunque su bautismo era para perdón de pecados y era válido, pero una vez llegando el bautismo de la gracia, que es en el nombre de Jesús, el bautismo de la iglesia, que es en el nombre de Jesús, el bautismo para salvación, que es en el nombre de Jesús, el bautismo para perdón de pecados, que es en el nombre de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, los que él había bautizado, Pablo ordenó que fueran rebautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, el versículo 1 hasta el versículo 7. Amén, hermano Noé. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Entonces dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces aquí vemos discípulos de Juan el Bautista y Pablo para llegar a ser misionero, que este es el tercer viaje de Pablo. Habían pasado como 30 años ya desde que estos discípulos habían sido bautizados por Juan y ellos seguían predicando la palabra del Señor. Pero cuando Pablo los encuentra, él los rebautiza. En otras palabras, hermano, considere. Si usted no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, considere que aún los discípulos de Juan, que su bautismo era correcto, pero terminó en la cruz. De ahí para acá, el único bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo le escribe a esta iglesia de Éfeso, Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, pero estos 12 hombres tendrían 2 bautismos si el otro hubiera sido considerado. Pero el único bautismo que Pablo está considerando es el que él les mandó que hicieran en el nombre del Señor Jesús. Porque Pablo les dice a los romanos en el capítulo 6, verso 3 al 5, que somos sepultados juntamente con él por el bautismo. Y también a los Gálatas en el capítulo 3, el versículo 27, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y también primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Eso es consistencia. Pablo, Juan, Pedro, Marco, Felipe, todos, Ananías, bautizando en el nombre del Señor Jesús. Dice Hechos 2:21, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 también dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál nombre?
Jesús. El nombre del Señor Jesús. ¿En qué momento? En el momento de ser bautizado. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es el nombre de Jesús. Y esa confesión la hizo Tomás cuando le dice, Señor mío y Dios mío. Él está creyendo en el Señor de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una confesión de fe de Tomás. En otras palabras, hermanos, el único nombre que perdona pecados, según Hechos capítulo 4, versículo 11, dice este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aprovecha la oportunidad, porque el nombre ha sido revelado. No le pusieron Jesús a ese niño porque le gustó a José o a María. El ángel Gabriel le dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová viene a salvar a este mundo a través de este niño, porque dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es Jesús? Jehová, nuestro Salvador. Entonces, si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, vuelve a escuchar esta enseñanza, pídale la revelación al Señor y considere inscribir su nombre en el libro de la vida a través de la fe, obedeciendo y dando ese paso firme, el arrepentimiento, al bautismo en el nombre del Señor Jesús, y el Señor lo llenará con el don del Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos, los apóstoles no invocaron o no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ellos conocieron que el nombre único que perdona pecados, y lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, es el nombre de Jesús. Él es el Padre en la creación, Él es el Hijo en la redención, Él es el Espíritu Santo. Nosotros creemos en las manifestaciones de Dios. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, pero creemos que uno es su nombre y uno será su nombre. Dice Zacarías 14:9, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros una vez más en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Y nunca se olvide, hermanos, que si usted tiene una pregunta, usted lo puede mandar a través de YouTube o a través de Facebook. Gracias, hermanos, por suscribirse. No se olvide darle like al video, prender la campana de notificaciones y compartir el video con familiares y amigos. Por ahora, que el Señor se le bendiga y hasta la próxima vez. Amén.